Y empezamos. Entonces, hemos estado hablando ya varios viernes sobre el bautismo y espero ya hoy sea el penúltimo. Pero solo para recapitular todo lo que hemos visto. Hemos visto que el bautismo es una señal de pacto. Y por lo tanto es simplemente una señal y sello de que una realidad invisible ha sucedido en cada creyente, en la comunidad de creyentes como una totalidad, de que hemos sido redimidos, hemos sido llamados por Dios y ahora formamos parte de una comunidad. Ya vemos que el bautismo no salva, no es salvífico, no regenera, sino que es, como toda señal del pacto, una señal o una muestra visible, sigamos poniéndolo una señal visible, no pública, tampoco es pública, pero es una señal visible de que somos parte del pueblo de Dios, porque Dios nos ha redimido, nos ha puesto bajo un pacto, y ahora, como personas que forman la comunidad del nuevo pacto, nos ponemos la señal y el sello visible diciendo: nosotros pertenecemos a esta comunidad. Hablamos un poco la clase pasada de qué significa ser parte de una comunidad del pacto, por qué la señal del pacto es importante, a qué nos metemos, qué es lo importante, y es ver el plan de Dios y el pueblo de Dios de esta forma toda grande, no toda chiquita y toda reducida, donde todo lo que importa es una iglesia local, sino un pueblo entero conformado de gente de todas las naciones, que aunque empieza en Jerusalén como una pequeña semilla, su misión es expandirse concéntricamente hasta los fines de la tierra. Por eso hablamos de la comunidad del nuevo pacto como la iglesia universal. Y vamos a ver esa transición del libro de Hechos. Podemos decir que en el antiguo pacto vamos de tierras paganas, Abraham en Ur de los Caldeos, a Jerusalén, a la tierra prometida, y ahí se centraliza el reino de Dios. La ciudad santa, donde el templo está, y como el centro, rodeado por las fronteras de lo que es la tierra prometida de Abraham. Y ya centralizado, ese es el reino de Dios. Toda persona que pase por ahí, porque Israel era un centro geográfico donde las grandes potencias imperiales, monárquicas, tenían que pasar. Tenía una ruta y una posición geográfica muy importante. Pero ese es el punto. Y ahora, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, vemos este pueblo rebelde que constantemente se rebela contra Dios, y como castigo último son dispersados por todas las naciones. Y está esta promesa de restaurarlos, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? La pregunta de los apóstoles y los discípulos es: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y les dice: no les digo el tiempo, pero van a ser testigos míos. Y empezamos en Jerusalén, pero él no dice: no nos vamos a quedar en Jerusalén, vamos a salir de Jerusalén a Judea, luego a Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Es decir, en vez de simplemente reunirnos todos y volver a este pequeño punto, que es este pequeño pueblo, esta pequeña provincia, este pequeño territorio físico, el reino en su cumplimiento, en su gran totalidad, en el fin último para el que fue creado, no está diseñado y no está limitado a un territorio físico.
vamos a ver, cuando vamos avanzando en el libro de Hechos, que no solo Jerusalén no es importante en el sentido como lo es en la comunidad del Antiguo Pacto, sino que lo más importante es esta expansión del reino hasta los confines de la tierra. Jerusalén pasa a un segundo lugar, incluso a un tercer lugar entre más avanzamos. Pasamos de el inicio de la semilla, que es Jerusalén, a un reino tan grande que llega hasta las fronteras del Imperio Romano, llega hasta Europa, del Medio Oriente hasta Europa, y se sigue expandiendo, porque el libro termina diciéndonos, este no es el final, este reino seguirá expandiéndose. Ahora entendemos qué es el bautismo, ahora tenemos que entender, todo bautismo es válido, y eso es lo que voy a intentar tratar hoy, y es, ya entendemos la naturaleza del bautismo como esta señal del pacto, esta señal visible que nos inserta como miembros de la comunidad del pacto. Ahora, en esta relación matrimonial con Jesús como su pueblo, nos aplicamos esta señal visible mostrando que esta realidad invisible ya sucedió. Ahora vamos de la naturaleza a la aplicación, y es, simplemente meter a una persona en agua o salpicarla con agua es suficiente. Y la respuesta es obviamente no, porque todo el tiempo nos sumergemos. Si nos metemos a una bañera, si nos metemos a una piscina, y alguien simplemente dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eso ya es suficiente? Si lo hace un no creyente, si lo hace una persona por curiosidad, si lo hace una persona de una forma ritualista y sin entender el significado, si lo hace bajo una fórmula equivocada, si lo hace con algo que no sea agua. Bueno, hay un montón de posibilidades, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y es, ya pasamos de la naturaleza del bautismo a la aplicación del bautismo. La más fácil de la aplicación del bautismo es que el bautismo es en agua. No creo que haya cristiano que debata eso hoy en día. La palabra baptizo o el verbo baptizo en el original simplemente significa sumergir, sí, creo que sí, inmersión, poner a alguien bajo el agua. Eso es lo más sencillo. Creo que la inmersión como regla general es la fórmula del bautismo en cuanto a cómo deberíamos bautizarnos. El bautismo no regenera, entonces sé que hay una mentalidad en algunas iglesias donde, mejor dicho, si hay 1 centímetro cuadrado de cuerpo que no fue mojado en agua, es como si el bautismo no hubiera funcionado. Lo importante es mojarse tanto como se pueda. Si estamos en situaciones excepcionales donde no se puede sumergir completamente una persona por X o Y razón, eso no significa que el bautismo no sea válido. Por regla general deberíamos sumergir a las personas, tanto como sea posible. En nuestros países y en el mundo occidental y en un país que tiene un montón de lagos y de recursos naturales de agua, sumergir es muy fácil. La mayoría de iglesias tienen un baptisterio y se llena de agua y se hace una celebración, es bonito. No creo que todos los cristianos en todos los países tengan tanto acceso a agua en todo lado para decir que si no se sumerge en el bautismo no es válido, pero debemos tener la intención de mojar, de empapar a una persona. No porque el agua
regenere, no porque el agua salve, no porque el agua tenga ningún poder mágico, porque es simplemente una señal y un sello de una realidad invisible. Eso es todo. La regeneración la hace el Espíritu en nosotros, la salvación la hizo el Dios Trino por nosotros. Nosotros simplemente nos aplicamos una señal visible. Eso es todo. Entonces, si no nos mojamos absolutamente todos, no quiere decir que sea inválido. Creo que es simplemente en lo posible intentemos sumergir y empapar a alguien como podamos. Está en el verbo, está en lo que significa. Lo tercero que hace el bautismo válido es la fórmula. Hay una fórmula bautismal. Una fórmula dada por Dios mismo, revelada en las Escrituras de cómo, en qué nombre deberíamos bautizar. Cuando vamos a Hechos 2, encontramos algo muy interesante. Muy, muy interesante. Y nos dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino dicen, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Debemos ser bautizados en un nombre o bajo una autoridad en la cual estamos relacionados al Padre. En el libro de Hechos vamos a encontrar muy seguidamente la fórmula bautizados en el nombre de Jesús. Cuando vamos a Mateo y a la Gran Comisión encontramos una contradicción aparente, porque no nos dice bauticen en el nombre de Jesús, sino bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es importante entender cuál de las dos es, porque o es una o es la otra. Y lo vemos porque entendemos que hacerlo de forma incorrecta significa que el bautismo no es válido. Un ejemplo de esto es Apolos. No sé si conocen a Apolos. Apolos lo vamos a encontrar más adelante en el libro de Hechos, ese es capítulo 18. Él está en Éfeso y nos dice, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y acá vamos a ver dos bautismos. Uno es el bautismo de Juan, y el otro es el bautismo en el nombre de Jesús, pero ya lo vamos a ver. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino a Dios. Entonces, Apolos era una persona muy inteligente, un judío muy educado, muy elocuente, muy conocedor de las Escrituras, que es importante. Y por las Escrituras nos referimos a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Recuerden, en este momento de la historia, ningún libro del Nuevo Testamento ha sido escrito. Van a pasar muchos años. Hasta, depende de en qué fecha pongamos el Concilio de Jerusalén, antes o después del Concilio de Jerusalén, que se describe por lo menos la primera epístola de Pablo. Eso sería Hechos 15. Estamos apenas en... bueno, acá ya es Hechos 18, pero en Hechos 2 todavía no hay. En la mayoría de las iglesias no había cartas del Nuevo Testamento. Para este entonces podemos decir que había una o dos epístolas paulinas, pero estaban limitadas en específico a su audiencia original, dependiendo de cómo fechemos las epístolas. Este hombre, Apolos, judío versado en las Escrituras, hablaba cosas referentes a Jesús, pero no tenía la mejor teología. Entonces Priscila y Aquila lo cogen y le enseñan un poquito más para que entienda más profundamente la verdad de Jesús en relación a las Escrituras. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les
y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora más equipado porque se lo enseñaron Priscila y Aquila. Luego nos dice: y mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces este es el último caso en el que el Espíritu Santo se derrama sobre una comunidad de personas. Hay 4 ocasiones en el libro de Hechos, esta es la última, pero no vamos a entrar en eso. Cuando lleguemos acá lo hacemos. Pero miren la pregunta que les hace Pablo en el versículo 13. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Y ya solo este pasaje podemos decir que son bautismos completamente diferentes. Nosotros los cristianos no nos bautizamos en el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan no era una señal del pacto, del nuevo pacto, por muchas razones, pero principalmente porque el nuevo pacto todavía no se había fundado, no se había cumplido. El nuevo pacto se cumple cuando Jesús cumple su obra. Por eso cuando van a Lucas, en específico, él dice en la última cena: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes. Su vida y su obra son el cumplimiento de los antiguos pactos, que es el pacto abrámico, el pacto davídico y el antiguo pacto, o el pacto de Dios en Sinaí, o el pacto de Dios con Israel. La vida de Jesús es el cumplimiento, su obra, que es la muerte, resurrección y ascensión, es el principio y el fundamento del nuevo pacto, que es lo que estamos viendo. Por eso ahora tenemos el Espíritu, tenemos estas promesas y tenemos el bautismo en el nombre de Jesús, para que la gente que ahora pertenece a la comunidad del nuevo pacto sea bautizada en este bautismo, ya no en este. Y por eso Pablo los rebautiza, porque no todo bautismo es válido. Y eso ya podemos verlo solo con este pasaje. Si todo bautismo fuera válido, y es solo que alguien lo meta a uno en agua, entonces toda persona o casi toda persona ya ha sido bautizada de una forma válida. Pablo nos dice que no es así. Primero son bautizados en el nombre de Jesús y luego reciben el Espíritu Santo. Y ya veremos cuando lleguemos acá qué tiene que ver el Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo. Por ahora estamos en Hechos 2. La primera llegada del Espíritu Santo, bueno, la única llegada. Lo que vemos después es simplemente el derramamiento del Espíritu que ya ha sido derramado en la iglesia. Pero llegaremos a ese momento cuando lleguemos. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, para que la comunidad del antiguo pacto, mientras llegaba el Mesías, se limpiara. En la comunidad judía, después del exilio, después de todas estas cosas, para aceptar a gentiles o para aceptar a gente que estaba fuera de la comunidad del pacto, pero que querían entrar a la comunidad del antiguo pacto, estamos hablando, Jesús ni siquiera ha llegado al mundo. Así de, entre comillas, viejo es esto. Si yo quería entrar a la comunidad del antiguo pacto, obviamente tenía que circuncidarme,
tenía que guardar la ley, tenía que guardar el sabbat, las señales del antiguo pacto. Estas son las señales visibles, lo que hemos estado hablando, pero como ellos veían a los gentiles como impuros, como sucios, como inferiores, porque no eran parte de las promesas, y no lo eran, es verdad, ningún gentil lo era. Leamos Efesios y vamos a darnos cuenta que antes nosotros estábamos separados de las promesas, separados de Dios, separados de la comunidad del pacto, no merecedores de nada. Es Jesús en su misericordia el que nos incluye, el que destruye el muro de división entre los judíos y los gentiles. Pero entonces yo quería ser un prosélito, un seguidor del Dios de los judíos. Yo veía verdad en las escrituras judías, en la forma de vida judía, en la práctica judía, y obviamente tenía que aplicarme las señales del antiguo pacto, pero primero tenía que limpiarme de mi impureza. El bautismo era eso, el bautismo era una forma de limpiarme de esa naturaleza corrupta, de ser gentil, y aún así, incluso aplicaba las señales del pacto, incluso siendo bautizado, los gentiles tenían un estado inferior en el judaísmo. No eran iguales a todos los judíos, incluso aunque los recibían de una forma, porque están las promesas de que los gentiles, de que todas las naciones de la tierra van a ser benditas en Abraham y todo ese tipo de cosas, que recibían a los gentiles pero no los recibían como hermanos o como parte de la familia de Dios o como parte real de la comunidad del pacto. Eso es algo que Jesús va a atacar grandemente de muchas maneras, pero por ejemplo, una de las más notorias es cuando él bota todas las mesas de los vendedores del templo, es porque ellos están usando la corte de los gentiles, porque ellos no le veían importancia a que los gentiles adoraran a Dios, porque igual eran seres inferiores, incluso aunque habían sido bautizados y habían sido circuncidados y participaban en la ley de los judíos. Incluso a pesar de eso, ellos los seguían viendo como inferiores y estaban impidiéndole la adoración por hacer negocio, lo que para Jesús era abominable. Y él les dice constantemente, y lo vamos a ver también, que hay una constante separación del antiguo al nuevo pacto, y lo que hemos hecho es este cambio de administración o cambio de dispensación de estos dos grandes pactos que dividen la historia de la humanidad. Vamos a empezar en Jerusalén, vamos a irnos de Jerusalén. Es más, el antiguo pacto y la comunidad del antiguo pacto va a empezar a perseguir la comunidad del nuevo pacto. Así de grande es la separación. Pero llegaremos a eso cuando lleguemos a Hechos 7. El punto es que el bautismo era eso, por eso se llama el bautismo de arrepentimiento. Era un decir, ok, reconozco que estoy en el mal camino, que me va a limpiar y que me va a obedecer a Dios. Esto todavía bajo el contexto del antiguo pacto. Ahora, cuando llegamos al nuevo pacto, tenemos el bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando hablamos de nombre, o en el nombre de alguien, es bajo la autoridad de alguien. Y si entendemos todo el contexto de lo que está sucediendo en Hechos 2, cuando hablamos de en el nombre de Jesús, estamos hablando bajo en el cual somos testigos, bajo el cual que nos ha derramado el Espíritu Santo, bajo el cual en quien estamos cuando estamos en unión a Jesús, somos parte de esta comunidad. Él siendo la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Él el nuevo pacto es una realidad para todos los creyentes. Por eso Judas no era parte, a pesar de que anduvo con ellos todo el tiempo. Por eso tenemos a Matías, por eso tenemos este reemplazo. Por eso tenemos empezando con una comunidad de solo creyentes. Todos siendo testigos de Jesús. Y de aquí en adelante, si vamos a bautizar como señal del pacto. Porque estas señales ya expiraron. Porque el antiguo pacto fue cumplido. Jesús fue circuncidado al 8º día. Jesús cumplió el sábado. Jesús cumplió toda la ley. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y ahora estamos bajo este nuevo pacto, esta nueva dispensación. Y hay una nueva señal de pacto,
que es el bautismo en el nombre de Jesús. No simplemente el bautismo en el nombre de Jesús. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos, o sea, simplemente es decir, te bautizo en el nombre de Jesús, ¿es eso suficiente? Y la respuesta es obviamente no. Porque nombre es representación, nombre es autoridad. Y cuando vemos a Jesús en este momento, que bueno, ya es bastante avanzado, ya estamos post ascensión, aunque acaba de pasar hace un capítulo en Hechos 2, él ya cumplió todo, él ya sentaba a la diestra del Padre y se le dio autoridad. Una autoridad que no tenía antes en su naturaleza humana por ser el siervo fiel, fiel a la muerte, incluso muerte de cruz. Y eso lo vemos claramente en Filipenses 2. Acá está. Entonces dice: haya pues en ustedes esta actitud, en el griego es esta mente, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos la segunda persona de la Trinidad, en toda gloria, igual a Dios, en atributos, en esencia, en perfección. Y ahora sí no se aferró a esa realidad, sino que se encarnó. Y eso es un misterio increíble. ¿Cómo Dios puede hacerse hombre? No sabemos cómo, pero sabemos por qué. Para cumplir la obra redentora de Dios planeada desde antes de la fundación del mundo. Ahora, eso lo vimos cuando hablamos de la exaltación y de cómo ahora Jesús tiene algo en su naturaleza humana, como el siervo fiel que cumplió todo, como fue puesto en el trono de David por su obediencia eternamente. Y esa es Daniel 7, esa es la exaltación y la ascensión, su recompensa por su obediencia. Acá también lo tenemos su gloria infinita, eterna, desde siempre y para siempre, su encarnación en un punto de la historia, antes de ese momento de que Jesús se hizo, o el Hijo, Dios el Hijo se hizo hombre en el vientre de María, no se había hecho hombre nunca antes. Cuando vamos al Antiguo Testamento y tenemos estas cristofanías o estas teofanías, no es Jesús. Jesús entra en este punto de la historia. Y no solo se encarna, que ya es una humillación para Dios en sí mismo, sino que se hace un siervo siendo rey, siendo el creador de todo y el dueño de todo, en forma de hombre, incluso se sigue humillando. ¿Cómo se humilla? En obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, que es la muerte más vergonzosa que puede existir. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, o que Jesús, el Mesías, es Señor. El nombre que Jesús adquiere por su obediencia, por su exaltación, por su obra completada, es Señor. Que viene del griego la palabra Kyrios, que no es simplemente Señor en un sentido de formalidad, es un Señor en un sentido de autoridad, pero más allá de eso, Kyrios, o en el hebreo Adonai, es la traducción al griego del tetragramatón, que es YHWH, que lo conocemos en español más comúnmente como Jehová, pero que es el nombre de Dios.
Es el yo soy quien yo soy, yo causo lo que causo, yo seré quien yo seré, yo causaré lo que yo causaré. Acá hay una alusión al Antiguo Testamento, donde toda rodilla se dobla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ese es Jehová. Lo que nos está diciendo es Jesús, al tener el título de Señor, está teniendo el título que es sobre todo nombre, el nombre más alto que existe en el cielo, en la tierra e incluso bajo la tierra. No hay nombre más grande que ese, y es el nombre de Dios. Yo soy quien yo soy, o yo seré quien yo seré, o yo quien causo lo que yo causo, yo causaré lo que yo causaré. Este es el nombre de pacto de Dios, este es el nombre por el que la comunidad del Antiguo Testamento conoce a Dios. Y nosotros en Jesús tenemos ese mismo estatus, Él es nuestro Dios del pacto, en Jesús. Esto no es simplemente un título de autoridad, esto es un título de divinidad. Ahora sí, estaba alguien iba a hacer una pregunta, qué pena. No, profe, era como para comentar, no sé si estás escribiendo algo, es que la verdad creo que la pantalla se congeló, pero no sé si soy solo yo o que de pronto no está reproduciéndose la pantalla correctamente. No sé, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. A ver, ¿listo? Nosotros sí te vemos, profe, la pantalla. Bueno, De pronto estoy yo. Voy a salir y volver a ingresar. Gracias, profe. bueno, no te preocupes. Listo. Entonces, cuando hablamos de el nombre de Dios, estamos hablando de este nombre que es supremo, supremo sobre todo. No hay criatura, y por eso digo no hay cosa creada, no hay persona creada, no hay ser creado que pueda tener este título. Este es un nombre y un título que le pertenecen solo a Dios en su esencia y por su propia existencia. Jesús como el Dios hombre, como Dios encarnado, es exaltado hasta el punto más alto, porque no solo es un hombre, sino Él es Dios encarnado, Dios el Hijo encarnado. Por eso se le puede conferir este nombre, bajo el que toda persona va a temblar y va a doblar rodilla. Ya sea en esta vida, en arrepentimiento o en el fin de los tiempos, en humillación y en condenación. Pero eso va a pasar. Y cuando hablamos del nombre de Dios, del tetragramatón de Jehová o de Yahweh, si lo queremos traducir más eh, explícita, más precisamente, estamos hablando del nombre de la Trinidad. Porque Yahweh es Padre, Yahweh es Hijo y Yahweh es Espíritu Santo. Estas son las tres personas de la Trinidad, pero este es el nombre de Dios, este es el nombre de Elohim, este es el nombre del Creador. Por ese nombre Dios se revela a los hombres. Éxodo 4, bueno, 3 y 4 es un gran momento en la historia del pueblo de Dios. Porque ese es el nombre por el cual lo conocerán de generación en generación. Esa es la promesa de Dios. Por ese nombre me conocerán. Porque Moisés le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre?
¿qué nombre les diré yo? ¿Quién me envió? Y él les dice, te voy a dar mi nombre es yo soy quien yo soy, o yo seré quien yo seré. Se puede traducir de muchas formas. Yo creo que el significado trasciende el simple yo soy quien yo soy, pero como sea que lo traduzcamos, podemos decir que Yahweh es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. No hay una contradicción entre decir Jehová y decir Trinidad. Este es el nombre que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por naturaleza. Ellos son Yahweh. Bueno, Él es Yahweh. No digamos ellos porque no hay separación, solo hay distinción. Son tres personas, pero no son ellos. Sigue siendo solo un ser. Perdón. Es complejo hablar de la Trinidad. Pero sí, no. Me arrepiento de decir ellos. Él. Yahweh es Él. Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Él. Singular. Tres personas, un solo Dios, un solo nombre que es sobre todo nombre. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús o en el nombre del Hijo, estamos hablando de el nombre que se le da como Señor exaltado sobre todo, y es Señor, que no es simplemente una referencia a su autoridad como Rey Supremo, sino que trasciende eso para decir, cuando decimos Jesús es Kyrios, estamos diciendo Jesús es Jehová. Que obviamente en un contexto judío es la blasfemia más grande que puede existir, decir que un hombre es Jehová. Por eso no hallamos contradicción cuando vemos la riqueza de las escrituras en decir el bautismo en el nombre de Jesús o bajo la fórmula del nombre de Dios. No es una contradicción, simplemente estamos hablando de la misma realidad pero desde dos perspectivas diferentes. Y ahí es donde vamos y nos podemos volver, bueno, no podemos ir a la gran comisión y podemos entender que decir bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo mismo, es exactamente lo mismo que bautizar en el nombre de Jesús. Es exactamente lo mismo. Una persona que bautice solo en el nombre del Hijo no está haciendo un bautismo válido. Porque no lo está haciendo en el nombre de Jesús. No lo está haciendo reconociendo la unidad que hay en la Trinidad. La obra de redención de Dios a su pueblo es trinitaria. El Hijo hizo una parte de la obra muy específica y que gloria a Dios por eso, pero el Padre también hizo una función y el Espíritu hace la función después de la ascensión de Jesús. Él es el que regenera a todo creyente, Él es el que santifica a todo creyente, Él es el que equipa a todo creyente para la obra del ministerio, Él es el que da dones a los creyentes. Entonces la obra de redención es trinitaria por donde la veamos. El bautismo tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a poner ES en mayúsculas, Espíritu Santo. Todo bautismo que no se haga en el nombre de Jesús, incluso el bautismo de Juan, no son bautismos válidos. Esa es la primera razón por la que podemos decir que un bautismo es inválido. Hay muchas iglesias que se llamarían cristianas hoy en día que se consideran unitarias. Dicen no hay Trinidad. Dios es uno y se presenta en diferentes formas, lo que es una herejía antigua que se llama modalismo. O hay personas menores que tienen o fueron creados con una esencia especial divina, que eso es monarquianismo, otra herejía súper antigua. Pero Dios es uno, no hay distinción, no hay diversidad en Dios.
que es opuesto a división. Nosotros, los trinitarios, creemos que no hay división, pero sí hay diversidad, porque hay personas en Dios. Sigue siendo un Dios, el Dios, Jehová, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son Él, el mismo Dios, misma esencia, mismas perfecciones, mismos atributos, misma autoridad. Todo bautismo unitario no es válido. Si podemos decir que acá es importante mojarse y mojarse en agua, también decimos es vital hacerlo bajo la fórmula correcta, porque si no lo hacemos bajo la autoridad que nos fue delegada para bautizar e incluir personas en la comunidad del nuevo pacto, estamos haciendo algo impropio, y eso es grave. Eso es muy muy grave. Y un ejemplo que yo doy de eso, que es una de las cosas más raras que uno lee o puede leer en la Biblia, si la han leído, uno como que la pasa por alto o se rasca la cabeza o dice, ¿qué pasó acá? Porque en serio es muy raro. Y está, o sea, parece que eso fue escrito, pero re mal. Y es Éxodo 4. Moisés en Éxodo 3 tiene este encuentro con la zarza ardiente, conoce a Dios, Dios se revela y Dios le dice, yo te voy a utilizar para liberar mi pueblo. Yo te he escogido para que me sirvas, y Moisés se queja y dice, ay yo, ay yo, ay yo, y Dios se enoja y le dice, bueno, que tu hermano Aarón hable, pero tú vas a ser como Dios para Aarón y yo seré Dios para ti. Porque él no es mi profeta, yo no lo escogí a él, yo no lo llamé a él. Si tú quieres hacer todas las excusas del mundo, hazlo, pero tú igual me vas a servir, quieraslo o no. Y él le dice un montón de cosas. Lo último que le dice es, voy a endurecer el corazón del faraón para que la gente conozca mi nombre. Y ese es el nombre que le acaba de revelar, ese es el nombre que acabamos de ver, ese es Yahweh, ese es Jehová. Todo lo que él va a hacer de redimir a su pueblo es para que ellos conozcan que él es Yahweh. Y curiosamente es lo mismo en el nuevo pacto. Tenemos que conocer que Jesús es Yahweh. Por su obra, por sus grandes maravillas que hizo para redimirnos de la esclavitud del pecado, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Es hermoso, es bello, pero lo último que le dice es, versículo 22, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces acá tenemos Éxodo 4 y va a ser Éxodo 17, 16, 17, cuando se muere el primogénito del faraón. Falta mucho, ya tenemos una profecía de que ese va a ser el fin último. Cuando leemos entonces las 10 maravillas o las 10 plagas o como las llamemos, entendemos que el propósito final de Dios era la muerte del primogénito. Que nada de lo que está sucediendo es accidental, que Dios ya prometió endurecer el corazón del faraón y poner su nombre en alto, que las naciones, que Egipto, pero que todas las naciones conozcan que Él es Yahweh y que a ese nombre teman y tiemblen. Y pasa muchísimo. Cuando ellos van a Jericó, la gente tiembla porque conocen que ellos son el pueblo de Yahweh. Cuando un pueblo enemigo quiere usar a Balaam para maldecir a Israel, ellos terminan siendo los malditos. Israel termina siendo bendito, porque la gente teme al Dios de los israelitas, le temen por todo lo que hizo en Egipto, y porque eso voló, como todo buen chisme, como toda buena novela, eso voló por todas las naciones, lo que había sucedido. Y luego vamos al versículo 24, y es lo más raro del mundo, porque decimos, ¿qué continuidad hay? Dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Ahora, en el original, acá dice, en el encuentro a él. Y hay muchas
mucha diversidad de opiniones si estamos hablando acá del mismo hijo de Moisés o de Moisés mismo, pero algo es claro. Dios, Yahweh, acá el Señor es Yahweh, está enojado con Moisés. ¿Por qué? Porque su hijo no está propiamente circuncidado. Séfora es la esposa de Moisés. Entonces ellos están en el camino a Egipto, porque de Madián a Egipto es un camino largo, recuerden, no hay aviones, no hay carros, no hay camionetas, no hay nada, toca a pie. Entonces, ¿qué hacen? Avanzan un rato, acampan, etcétera, etcétera. Están en el camino, están descansando, y Dios mismo amenaza a Moisés, pero va a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque está circuncidado, pero no está circuncidado como Dios estableció que debería estar circuncidado. Es lo mismo con la señal del pacto. Nosotros no determinamos cómo se adora a Dios. Dios determina cómo se le adora. De la misma forma que yo como esposo no determino cómo amar a mi esposa. Mi esposa determina cómo yo la amo. Yo no puedo decir y hacer lo que yo quiera decir. Tú tienes que sentirte amada, tú tienes que ver mi amor. Yo tengo que conocerla, llevar sus intereses, regalarle rosas si le gustan las rosas, o lirios si le gustan los lirios, o tulipanes, o margaritas, o girasoles, lo que sea. Pero yo no simplemente puedo decirle, ay no, yo te amo, pero yo no soy bueno para recordar esas cosas, entonces estoy cualquier flor cualquiera porque sí. Amar a una persona es sacrificial, es poner sus intereses, es velar por el bien de ellas, por su más grande bien. Es una relación pactal, es el crecimiento mutuo para la gloria de Dios. Es un reflejo del Evangelio. Lo mismo pasa acá. Y esto podríamos verlo a lo largo de toda la Biblia. Pero hay un patrón de verdadera oración y un patrón de falsa oración. Queremos adorar verdaderamente a Dios, adoramos como Él adora. En todas las civilizaciones hasta donde conocemos hoy en día, como los egipcios, y en el caso de esta historia, los madianitas, ellos circuncidaban, porque la circuncisión era un símbolo sacerdotal. Toda persona que quisiera ser sacerdote o pertenecer a la clase sacerdotal, hasta donde conocemos en Antiguo Medio Oriente, en Egipto y en otras civilizaciones como los hititas, los madianitas, tenían que ser circuncidados. ¿Por qué? No lo sé. Realmente me encantaría investigar más al respecto, porque hasta donde he podido leer sabemos que era un símbolo sacerdotal, pero no sabemos por qué. Pero algo era muy muy curioso, y es que todos se circuncidaban hasta cierta parte. Es decir, el prepucio en todas las civilizaciones fuera de Abraham se cortaba hasta un punto y de resto se dejaba colgando. Moisés se casa con una familia sacerdotal madianita. Séfora es hija de un sacerdote, ella es una sacerdotisa, y Moisés circuncidó a sus hijos conforme a la costumbre de la familia de su esposa, de la familia sacerdotal. Era lo que haría una persona normal. Yo soy parte de esta familia, yo salí corriendo de Egipto porque me querían matar, porque soy un asesino. Escogí salvar al pueblo de Dios a mi manera, no sirvió. Hasta el mismo pueblo de Dios, los israelitas no me quieren. Me dijeron asesino, vas a matarme como mataste a ese egipcio, mejor dicho. Moisés sale corriendo, se casa con esta mujer madianita. Ahora, él es llamado a servir a Dios, pero sus hijos, bueno, en este momento su hijo está circuncidado no conforme a la costumbre de Abraham que él conoce, porque apenas Dios le dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él se tiró y dijo me morí. ¿Por qué? Porque hay una gran tradición oral, que es lo que hemos
conocido a lo largo de Génesis. De Génesis 12 hasta Génesis 50, eso es algo que Moisés conocía, que le fue enseñado por su mamá y por su hermana, mientras lo criaban y lo entregaban a la hija del faraón. Todo eso que él aprendió fue la costumbre de su pueblo, de su origen, de la historia, que se había transmitido de generación en generación ya por 400 años, más de 400 años, porque 400 años desde la esclavitud, Jacob ya era viejo cuando empezó la esclavitud, podemos decir 500 años aproximadamente de tradición oral. Pero Moisés la conocía. Sin embargo, como prófugo de la ley, vivió bajo esas costumbres. Ahora, él va a representar, él va a ser mediador de un pacto. Todavía él no lo sabe, pero ese es el llamado que Dios tiene para él. Por lo menos de ser el redentor, el mediador a través del cual Dios va a redimir a su pueblo. Y si él va a ir al pueblo de Dios, tiene que él y su familia cumplir con las condiciones del pacto. Y una de esas es la señal del pacto. Y ya hemos hablado. Cuando una persona es cortada de la comunidad del pacto, en este caso podemos decir cortado de la comunidad del antiguo pacto. ¿Qué sucede? Pues se muere, porque ha abandonado, se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra el Dios con el cual está en relación pactal. Ha cometido, entre comillas, podemos decirlo, divorcio, de una forma muy seria. Eso es divorcio. El divorcio o el adulterio es pena de muerte. Un pacto con Dios es un pacto que tiene que cumplirse. Tienen que aplicarse las señales. Lo mismo pasa acá. Yo estoy de la posición que cuando dice que lo iba a matar a él, es matar al hijo de Moisés. Ahora, si es Moisés, porque puede ser, él puede referirse tanto a Moisés como a su hijo. Él como cabeza del pacto, como cabeza de su familia. Como cabeza de su familia, circuncidado completamente, es responsable por los que están debajo de él. Por cómo ellos aplican la señal del pacto. Ya sea que Dios quería matar a su hijo o quería matar a Moisés mismo por su desobediencia al circuncidar, como mandaban los pueblos fuera de la comunidad del pacto. El punto es que una señal del pacto aplicada incorrectamente o no válida, no solo es no válida, sino que su consecuencia última es la muerte. ¿Por qué? Porque fuera de la comunidad del pacto están los enemigos de Dios. Está la humanidad no redimida. Está el castigo de la ira y la justicia de Dios. Dentro de la comunidad del pacto está el amor pactal de Dios. Ahora, entrar a una comunidad del pacto no lo salva a uno. Pero una comunidad del pacto está formada por la gente que Dios ha redimido. Entrar no me salva. Aplicarme la señal no me salva. Compartir con la comunidad no me salva. Lo que me salva es la obra de Jesús aplicada. La regeneración del Espíritu Santo. La obra de Dios efectiva en cada creyente. Eso es lo que salva. Todo lo demás son señales, son realidades bellas y bonitas. Pero incluso una señal del pacto no es un juego. O se hace apropiadamente o se toma muy seriamente. Ahora, estamos en esta nueva administración donde hay tanta, entre comillas, gracia, que no tomamos casi nada en serio. Y lo he dicho, ¿no? Rebautizamos cuando queremos y porque queremos en cada iglesia, porque no lo siento, porque ahora conozco más, porque me siento más salvo, porque me siento menos salvo, por X o Y razón. Si yo ya fui bautizado de una forma válida, yo no debería buscar rebautizarme. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Pero ahora, si yo tomo el bautismo como un juego y voy a cualquier iglesia a bautizarme, eso también está mal, porque yo no puedo circuncidarme a la mitad o 3/4 y esperar que eso agrade a Dios. Si queremos vivir vidas agradables a Dios, tenemos que hacer lo que Dios quiere.
vivir bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su ley, bajo su instrucción, bajo su amor. Y su amor es pactal. Y los pactos tienen estipulaciones, así como un matrimonio tiene estipulaciones. Esas promesas que se hacen en un matrimonio no son simplemente decoración, son una cosa muy real. Esas son las estipulaciones bajo las cuales mi amor está basado en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier situación. Yo tengo el compromiso de amar a mi esposa como Jesús ama a la iglesia, y la mujer de someterse a mí como se somete a Jesús. Eso es una responsabilidad, eso es amor, y un amor muy particular y muy bello, pero que la gente ya casi no considera. El punto es que si amamos pactalmente a Dios como Él nos ama pactalmente, tomaremos en serio todas sus ordenanzas, todos sus mandatos, las señales del pacto. Porque Dios ya no está amenazando de muerte a las personas por ser desobedientes dentro de su comunidad, por ser rebeldes contra su autoridad. Constantemente, porque yo creo que lo hace. Así no queramos verlo. Toda desobediencia tiene sus consecuencias psicosomáticas. Puede que no sea muerte instantánea, puede que sea una enfermedad, puede que sea un montón de cosas. Que no es castigo sino disciplina, porque Dios no castiga a sus hijos, Él solo los disciplina. Pero tomarse las cosas de Dios a la ligera nunca es una buena idea. El bautismo tampoco. Lo hacemos con la fórmula correcta, lo hacemos en agua, lo hacemos mojándonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente, antes de continuar con el último punto de si un bautismo es válido o no, entender que el bautismo de Jesús no es el bautismo de Juan, aunque lo ejerció Juan. Y eso es algo muy interesante. Es algo muy muy interesante, porque Jesús es bautizado en una fórmula trinitaria, aunque el que ejerció el bautismo fue Juan. Ya vimos el bautismo de Juan, ya vimos las promesas de que viene uno después de él. Juan dice, yo no soy el Mesías, y luego llega Jesús a la historia. Esto es Mateo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús respondió, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. ¿Por qué Juan dice que necesita ser bautizado por él? Porque el bautismo que Jesús va a dar es el bautismo del Espíritu Santo, cosa que estamos experimentando en Hechos 2. O sea, falta muchísimo. Pero este bautismo es el cumplimiento de toda justicia. ¿Y cuál es toda justicia? La justicia que es de Dios. Esto es algo increíble, porque aunque es un bautismo en agua, es un bautismo único. Después de este bautismo, Jesús es lleno del Espíritu Santo en su forma, en su naturaleza humana, obviamente. En su naturaleza divina, perfección de perfecciones, igual al Espíritu Santo, mismos atributos, misma naturaleza. Pero en su forma humana, Jesús va a tener la plenitud del Espíritu, cosa que nosotros tenemos no como Él, porque Él sí lo tuvo en su plenitud, porque Él era Dios encarnado, el Hijo encarnado. Nosotros podemos estar llenos y llenos y llenos y llenos del Espíritu. Por eso nosotros somos bautizados por el Espíritu una vez, pero podemos seguir siendo llenados por el Espíritu, porque la plenitud del Espíritu no está con nosotros. Nosotros no somos Jesús. Esto cumple toda justicia porque el Padre y el Espíritu Santo hacen presencia. Acá tenemos una de las primeras referencias trinitarias en la Escritura. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía
como una paloma y venía sobre él. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Entonces, ¿quién está hablando de mi hijo? Está hablando del Padre. Es un bautismo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí presentes en este momento. Es una unción única y especial que cumple con toda justicia. Este es un pasaje muy difícil de entender porque es como si toda justicia es el cumplimiento de todas estas promesas antiguo-testamentarias. Jesús no se está arrepintiendo, Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Pero Jesús es la cabeza pactal del nuevo pacto. Y nosotros nos bautizamos en su bautismo, no en el bautismo de Juan. Y él fue bautizado en su bautismo, no en el bautismo de Juan. Juan lo bautizó, pero Juan no le dio el Espíritu Santo. Juan no le dijo, este es mi hijo amado. Eso es una obra trinitaria. Y eso tiene mucho sentido cuando después de su obra completa, él ahora nos dice, así como yo fui bautizado, ustedes van a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está conectado. Esto no quiere decir que hay un ritual, solo hay una fórmula. Que si es en un lago, que si es en una piscina, que si es en un charco, que si es en un baptisterio. No importa, lo importante es mojarse, lo importante es hacerlo en la fórmula correcta, pero no hay que hacer un ritual, no hay que decir la fórmula en griego, no hay que decir la fórmula en latín, no hay que decir la fórmula en hebreo, solo hay que decir la fórmula. Nosotros nos bautizamos con el bautismo de Jesús porque esa es la señal del nuevo pacto que Él cumplió y logró para su pueblo. Ese es el pacto con el que nosotros somos, del cual nosotros somos partícipes, bajo el cual vivimos, bajo el cual existimos, bajo el cual tenemos responsabilidades como miembros de cumplir toda ordenanza, toda ley, en completa sumisión y amor a nuestro Rey. Ese es el mismo bautizo, por eso es toda justicia y por eso es cumplimiento, porque todo esto es el cumplimiento de la justicia de Dios en Jesús. Y eso es algo completamente increíble, porque acá es una promesa, acá es el comienzo, ya cuando estamos en hechos es consumada. Ya tenemos a personas comunes y corrientes, inmerecedoras, como templos de Dios, como lugares santísimos andantes. Lo antiguo ya pasó. Y lo antiguo está pasando. Para nosotros lo antiguo ya pasó, ya el templo fue destruido. Ya el antiguo pacto se acabó. Completamente. Ya no hay vuelta a Jerusalén, ya no hay reconstrucción del templo, nosotros somos el templo. Y si nosotros somos el templo, no hay templo por construir. Dios destruyó el templo. Tanto en su muerte y resurrección el velo fue roto en dos. La presencia especial de Dios abandonó el templo muchísimo antes, en Ezequiel. Y la presencia de Dios no volvió hasta Jesús. Él fue el templo por excelencia y nosotros somos templitos, testimonios andantes y testigos andantes de que la obra de Jesús fue realizada, de que Él conquista a sus enemigos con el Evangelio. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, señor, profe. Perfecto. Entonces, bautismo en agua, válido. Mojado, sumergido, válido. ¿La cantidad de agua importa? No, porque no regenera. Entonces, sí, mojémonos tanto como podamos, pero el agua no hace nada. Y es importante entender eso, porque no estoy en contra de que la gente se moje todo lo que pueda, que se moje totalmente, pero hagámoslo con la mentalidad de esto es una señal, un símbolo, un sello del pacto, y no como si no se mojó cada milímetro, nanómetro, entonces no es efectivo porque lo importante es el agua. El agua no es importante por sí misma. Es el conjunto de todo lo que hace el bautismo. Simplemente meter a alguien en el agua sin decir nada no es un bautismo. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, que ya vimos es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente,
el bautismo debe ser ejercido o debe ser realizado por la comunidad del pacto. ¿A qué somos bautizados? A la comunidad del nuevo pacto. ¿Puedo yo bautizarme? ¿Puedo yo entrarme? ¿Puedo yo aplicarme la señal? No. Yo ingreso a la comunidad y la comunidad del pacto es la que me da la señal. No al revés. Por eso decimos, y lo vimos, su naturaleza es pasiva. Yo estoy afuera y yo soy incluido. ¿Por qué? La obra de Dios es efectiva en mí, yo me he arrepentido y ahora estoy en esta relación pactal invisible con Dios y me incluyen como miembro de la comunidad visible del pacto. Porque bautizarme no garantiza que yo soy creyente, bautizarme no me da seguridad de salvación, porque bautizarme no me regenera. Es una gracia de Dios, una ordenanza, una señal y sello del pacto que decimos, esta persona es parte de esta comunidad del pacto. No toda persona que es bautizada es un creyente y no toda persona que no es bautizada no es un creyente. Pero todo creyente debería entrar a las fronteras de su comunidad, porque él no fue salvado para tener una relación personal con Dios, sino para ser pueblo de Dios y Dios su Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa, ese es el cumplimiento. Por eso hablamos de Padre nuestro y no de Padre mío. Por eso hablamos de... Por esto conocemos el amor, porque siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Nosotros. No veo ningún argumento, y he visto, no solo que lo hacen, sino que mucha gente anima a la gente a decir, lean eso para usted. ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Cómo debo creer esto para mí? Mi. Y hasta el punto que nos llamamos a torcer la escritura como si eso fuera bueno. Y decimos, por eso conocemos el amor, porque Jesús murió por mí. Eso no es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia no dice eso, es importante que entendamos qué es lo que quiere decirnos. ¿Por qué dice nosotros? ¿Por qué dice su pueblo? ¿Por qué dice nación santa? Pueblo escogido. Porque somos un pueblo. Dios redimió a un pueblo. Dios no redimió a una persona. Así como en Egipto no redimió a una persona, de a dos personas y a dos personas y tres y cuatro, y fue de a uno por uno. Él redimió a todo su pueblo. Todo el que salió de Egipto fue salvo. Todo el que cruzó el mar muerto fue salvo. Fue redimido por Dios. Sí, la obra redentora de Jesús se aplica en un sentido individualmente, pero en un sentido más real colectivamente, porque en el momento en el que yo soy salvo, ya soy parte de una comunidad, ya soy parte de un pueblo. La señal visible es solo la señal visible. Pero la iglesia de Jesús es una, no importa cuántas denominaciones haya, no importa qué tantas diferencias por doctrinas secundarias haya, mientras sea una iglesia verdadera, mientras haya creyentes verdaderos, todos ellos son parte de este gran árbol de mostaza que fue sembrado en Pentecostés y que ya ahora son cientos de millones de personas. Hay cientos de millones de cristianos en el mundo y todos somos parte del mismo pueblo. Así tengamos diferencias en lo que son cosas secundarias, en si hay gente que puede hablar en lenguas, gente que no puede hablar en lenguas, ya sea que creamos que Dios predestina de una forma o de otra, mientras estemos unidos a Jesús por fe. No importa las diferencias doctrinales o teológicas, en los fundamentos todos estamos de acuerdo. Todo verdadero creyente. Y eso nos hace parte de la comunidad del nuevo pacto. Así que solo la comunidad del nuevo pacto puede bautizarme. Yo soy bautizado, yo no me bautizo, yo no me incluyo. De la misma forma que si yo me circuncido, eso no me hace judío. O de si yo me uno en unión sexual con cualquier mujer, eso no me hace esposo de ella. Es por eso que la inmoralidad sexual es terrible.
porque la unión sexual está diseñada para una comunidad del pacto, entre un hombre y una mujer. El practicarla fuera de la comunidad del pacto es abominable, en todo sentido. Y el practicarla de formas aún más inmorales, fuera del orden creacional, con otras criaturas que no sean seres humanos, es aún más abominable, porque no solo estamos usando o participando de la señal visible del pacto con alguien con quien no estoy unido en relación pactal, sino que estoy haciendo un acto abominable, yendo en contra del mismo orden creacional de Dios, en el cual no puede haber nunca una relación pactal. La relación pactal matrimonial solo puede ser entre un hombre y entre una mujer. Todo lo demás es imposible, y toda unión sexual fuera de la unión pactual es abominable también. Porque yo no puedo aplicarme las señales del pacto. La comunidad del pacto, que es la que está formada de todos los miembros del pacto en unión pactal a Dios, en Jesús, por unión a Jesús. Ellos son los que me bautizan. Obviamente esto se hace de una forma local, porque todo creyente tiene que reunirse en una asamblea local. No podemos reunirnos en una asamblea universal, porque ese no es el llamado. El llamado es todo lo opuesto. El llamado es ir a todas las naciones. No vamos a hacer ofrendas todos los cristianos del mundo para comprar un país entero y reunirnos ahí, porque ese no es el llamado. No hay una tierra prometida en esta tierra. ¿Sí? Puedes preguntar. Profe, en cuanto a la aplicación del bautismo, entendiendo que el bautismo es pasivo, no sé si a la luz de la palabra, la persona que sumerge en el agua a otra debe tener algunas condiciones o indicaciones específicas, o si yo puedo bautizar a una persona como lo hemos estado viendo. Sí, bueno, perfecto. Podría es la palabra. Sí, ya vamos a eso. Entonces, ¿quién bautiza la comunidad del pacto? Eso es claro. Tiene que ser una persona que esté dentro de la comunidad, es decir, una persona que ya ha sido bautizada. En nuestro contexto, mucho después de esto, ya con la formación de asambleas locales, que veremos, porque salimos de Jerusalén. Jerusalén ya no es el epicentro, ya no tenemos... La tierra prometida es la nueva creación, pongámoslo de esa forma. Por eso la tierra prometida deja de ser importante, hasta el punto que Dios mismo la destruye en juicio, porque ya no es importante. Pero bueno, hablaremos de eso cuando estudiemos Apocalipsis, y alguna vez lo estudiamos. No, creo que lo hablaremos en Hechos 7 también, un poco. El punto es que tiene que ser alguien de adentro. Ahora, ¿cualquier persona dentro de la comunidad del pacto puede bautizar? Sí y no. La regla general es que en este caso vamos a ver los apóstoles, pero mientras vamos avanzando en el libro vamos a ver que hay unos llamados ancianos. Hay líderes dentro de las asambleas locales. No es una jerarquía. No vamos a tener ancianos y obispos y arzobispos y papas, pero sí hay líderes. Y esto va en un patrón bíblico. Los ancianos, los líderes son buenos. Dios ha dotado a una gente con dones de liderazgo, con dones de pastorado para cuidar los unos de los otros. Creo yo que, argumentando de todo el Nuevo Testamento, podemos decir que por regla general, en este caso los apóstoles, es Pedro el que está dando el discurso, es a los apóstoles que se les da la gran comisión de bautizar a los discípulos que hagan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que por regla general hay personas con autoridad en la iglesia delegada por Dios para cumplir ciertos roles de liderazgo. Ellos son los que deben ejercer las ordenanzas.
los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Esa es la regla general. ¿Sí? Entonces acá hablamos de líderes en la iglesia. Ellos están a cargo de la congregación y de asegurarse de agregar gente a la asamblea, a la iglesia universal, pero también congregados en una asamblea local, porque el bautismo nos pone en la iglesia universal, no en la iglesia local. Sin embargo, servimos como miembros de una iglesia local. Ahora, reglas generales porque hay excepción. Eso quiere decir que si yo voy por allá a Corea del Norte por alguna extraña razón, no sé, cosas de la vida, terminé en Corea del Norte y por cosas de la vida pude predicar el evangelio y no me mataron, y planteé una iglesia, ¿puedo yo bautizar personas como excepción? Sí. Lo mismo que deberíamos sumergir por regla general, sí. Tiene que ser absolutamente, totalmente sumergido, si no, entonces no es válido. Se mojó tanto como pudo, hicimos el mejor esfuerzo de mojarlo, sí. Entonces ya, eso es suficiente. No, el agua no tiene poderes, así como los líderes no tienen poderes especiales. No estamos convirtiendo el agua en aceite de unción sacerdotal, no estamos dándole poderes al agua a los líderes de la iglesia cuando bautizamos a una persona. Nada de eso. Esta fórmula no es el hocus pocus que hace el bautismo algo especial. Para nada. El bautismo es simplemente agua, es simplemente una señal, de la misma forma que un prepucio es simplemente un prepucio. No es nada de otro mundo, pero tiene su valor en el sentido de que es una señal del pacto. La excepción que todo el mundo conoce es la de Hechos 7 y es la de Felipe el eunuco. Y mucha gente toma ese ejemplo para hacer la regla y no la excepción. Y es importante entender. La excepción no invalida la regla, la excepción prueba la regla. Una excepción es exactamente eso, una excepción. Un caso extraordinario en que la regla no aplica, pero es una regla en general. No la invalida. Que haya un león negro no quiere decir que la mayoría de leones no sean amarillos. Que la mayoría de veces que a veces el sol no caliente y brille mucho, no quiere decir que el calor no está asociado al sol. Son excepciones, no son reglas. Y todos conocemos la historia. Felipe está, el espíritu lo guía y le dice, ve a esa carroza, hay un hombre etíope, es decir, un africano, seguidor de las enseñanzas judías, un prosélito, lo que hemos hablado. Es decir, si era un prosélito judío, ya se había bautizado con el bautismo de los judíos. Felipe le explica, y entre lo que él explica tiene que haberle explicado el bautismo, porque él dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, nada, vamos, y lo bautiza en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Sale y Felipe se va. Ahora, eso es una excepción hasta cierto punto, porque si vamos a mirar a Felipe, Felipe es uno de los diáconos. En Hechos 6 él es uno de los diáconos. Y los diáconos son personas a los que los apóstoles les han delegado autoridad. ¿Para qué? Para el cuidado de las viudas. Eso es simplemente una realidad. Ellos no son cualquier persona, ellos son diáconos ordenados. Tienen un nivel de autoridad. No la misma de los ancianos o los apóstoles en este caso, pero tienen autoridad delegada. Son personas ordenadas que cumplieron unos requisitos. Porque ese fue a 16. Es Hechos 6. Listo. Entonces dice, por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar estas tareas. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces,
Hay un problema con las viudas, las que son de origen helénico, de origen griego, aunque son judíos, pero son judíos nacidos en la diáspora, y los judíos que son de la tierra prometida de Israel se están peleando y no hay buena distribución de los bienes que se están dando a la iglesia. Eso es un problema, eso no es bueno. Pero los apóstoles no son llamados a encargarse de eso. ¿Qué hacen? Delegan autoridad a 7 hombres y nos da la lista, ¿no? Escogieron a Esteban, que va a ser importante, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. 7. Felipe es uno de ellos. Entonces cuando vamos a Hechos 7 y decimos, uy, Felipe bautizó, entonces cualquier persona en cualquier momento puede bautizar por cualquier razón, porque hay agua. Porque esa es la lección que damos. Tenemos que entender que Hechos 6 existe. ¿O es Hechos 8 lo de...? No, si es Hechos 8 lo de Felipe, qué pena. Si es Hechos 8, no Hechos 7, qué pena. Voy a corregirme. Hechos 7 es solo lo de Esteban. Cuando leemos acá entonces, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De nuevo, pasivo, muy interesante. Él no se bautiza, debe ser bautizado. Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir de ello, Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lado, otras de esas cosas raras que leemos en la Biblia. Pero Felipe sigue siendo un diácono, entonces él entra en la regla general. Porque él es un líder de la iglesia. Él no es cualquier miembro de la iglesia. No lo es. En un sentido normal, sí, él es cualquier miembro de la comunidad del nuevo pacto, pero tiene autoridad delegada por los apóstoles para cumplir cierto servicio, en este caso en específico para las vidas, pero incluso predicar el evangelio en Samaria. Él predica el evangelio en Samaria, predica el evangelio en eunuco. Esteban es un hombre increíble, aunque fue el primer, entre comillas, mártir. No es verdad, él no es el primer testigo. Los primeros testigos son los 120 sin el aposento alto. Mártir es testigo, simplemente la palabra griega para testigo. Él es el primer testigo que muere por la causa del evangelio, pero no el primer mártir. Todos los creyentes somos mártires. Eso es importante resaltar. Lo mismo que el agua, diría yo, cualquier persona puede bautizar a cualquier persona. Yo diría, es esa persona miembro de la comunidad del nuevo pacto y no hay ningún líder, no hay ninguna iglesia establecida. Tiene el deseo de ser bautizado, tiene convicción clara de lo que es, de quién es Jesús. Bautícenlo. Pero esa es la excepción, no la regla. Vamos a ver constantemente que son los apóstoles los que predican, son los ancianos los que representan una comunidad local ante comunidades más nacionales, más internacionales. Ellos son los que enseñan la palabra. El orden eclesial que nosotros tenemos hoy no es muy diferente al que los apóstoles tenían y la iglesia primitiva tenía. Esto no fue de la nada que se fueron inventando cosas, es un patrón muy bíblico que está basado mucho en el Antiguo Testamento, de cómo se hacen las cosas, de quiénes son ancianos, de quiénes son líderes. Cuando la gente iba a circuncidarse, por ejemplo, iba a Jerusalén. María y José llevan a Jesús a ser circuncidado en Jerusalén, ante los líderes. Ellos mismos no lo circuncidan. Bueno, entre muchos otros ejemplos que podemos dar. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta? Igual lo iba a hablar, pero... Sí, profe, muchas gracias. Solo
Mm, Me genera un poco de curiosidad porque se afirma que todos los creyentes somos mártires. Sí, yo creo que todos los creyentes somos mártires. Todos los creyentes somos testigos. Somos el cumplimiento de las promesas de Dios en Hechos 1. Ustedes serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Somos testigos de Jesús, hemos sido conquistados por el Evangelio, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, somos testigos. Somos testigos ante este mundo caído que Jesús reina. Podemos defender legalmente ante los tribunales la realidad de que Jesús es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Que nos sometemos a su autoridad, de que somos ciudadanos que viven, ciudadanos de otro reino que viven en exilio acá. Que vivimos de acuerdo a la ley de nuestro Rey. Eso no quiere decir que vamos en contra de la ley humana, pero quiere decir que hay muchos casos en los que podemos decir, bueno, no muchos, digamos algunos casos, en los que podemos decir no vamos a obedecer ciertas leyes, no vamos a aprobar ciertas leyes, porque eso es rebeldía contra Dios y nosotros vivimos vidas agradables a Dios. Eso es ser testigos. Cuando yo digo tu Dios es un Dios falso, yo estoy siendo un testigo de que Jesús resucitó. Cuando yo predico el Evangelio, yo estoy siendo un testigo de Jesús en los confines de la tierra. Estoy siendo un mártir. No tengo que morir para ser un mártir. Porque si todos nos morimos, entonces no hay testigos. ¿Hay lugares peligrosos donde ser testigo nos va a costar la vida? Sí. Pero también tenemos promesas para eso. Benditos los que son perseguidos cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Eso está en las bienaventuranzas. Eso es una hermosa promesa. Pero todo creyente, si yo le digo a mi jefe, no, yo no voy a mentir, yo no voy a hacer ese reporte porque prefiero ser despedido que ir en contra de Dios. Si yo le digo a los profesores de mi colegio, no pueden enseñarle estas teorías de género y de sexualidad libre a mis hijos, porque eso está en contra de Dios. Yo estoy siendo un testigo de la resurrección de Jesús. Cuando yo veo una iglesia local y me congrego en una comunidad de santos y adoro corporativamente a Dios, yo estoy siendo testigo de que Dios salvó a su pueblo y que podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando yo amo a mi esposa, estoy siendo testigo de Jesús. Cuando yo amo a mi esposo, cuando yo cocino para la gloria de Dios, cuando yo como para la gloria de Dios, cuando yo enseño a otras personas, cuando enseño a mis hijos, cuando oro por los demás, todo eso es ser testigo de Jesús. Todo eso es ser mártir. No está limitado a morir. Hasta el punto que Pablo mismo va a decir en 1 Corintios 13, si yo voy a dar mi vida pero no tengo amor, de nada sirve. Es una obra vacía. Dar la vida, por ser mártir, de que me pongan en un libro de los mártires de la iglesia, entonces digan, wow, qué ejemplo. Eso no hace nada. Si yo no tengo amor por el pueblo de Dios, amor pactal por Dios, de nada sirve. Absolutamente de nada. Si yo soy un testigo fiel en lo poco, en mi pequeña ciudad, en mi pequeño pueblo, en mi pequeña familia, hago más que si voy a Medio Oriente, digo 2 palabras y me matan. Solo porque quería morir por la causa del evangelio, que digan, otro hermano que dio su vida por el evangelio. Hay personas que tienen que hacer eso, hay personas que están llamadas a eso, sí. Pero todos estamos llamados a ser testigos donde quiera que Dios nos pone. Eso no es opcional. Eso es parte de ser el pueblo de Dios. Eso es un mandato. Ustedes serán testigos. Así es que estamos restaurando el reino. Así es que podemos orar. Hágase tu voluntad haciendo en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Cómo viene el reino de Dios? A través de testigos fieles. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? En la iglesia, en el pueblo, en la comunidad del pacto, en el pueblo de Dios. En ningún otro lugar. El reino de la oscuridad, el mundo de las bestias, los imperios de los hombres, no van a hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Absolutamente no, ese es el deber del pueblo de Dios. Y si esperamos que lo hagan, somos los más necios de todos.
El mundo quiere las cosas del mundo, no las cosas de Dios. El pueblo de Dios quiere las cosas de Dios. El Padre Nuestro es una oración increíblemente profunda cuando la entendemos. Porque básicamente está hablando de ser testigos. En todo lo que somos, en todo lo que hacemos, de que Dios es nuestro Dios y que su nombre es santificado en nuestras vidas. Su nombre es puesto en alto. Cuando la gente ve el pueblo de Dios, dice, ese es el pueblo de Dios. Esa es una responsabilidad increíblemente grande. De la misma forma que si las personas me conocen, que yo soy esposo o esposa de fulanito, lo van a notar. Ahora, si yo soy la esposa de Cristo, soy parte de la esposa de Cristo, debe notarse. Y si no se nota, ¿de quién soy yo esposa? ¿De quién soy yo parte? ¿Cuál es mi comunidad? ¿A quién pertenezco yo? Porque no puedo pertenecer a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al mundo, a Jesús y al mundo. Pero bueno, podríamos hablar de los dos reinos y de todo lo que tenemos que hacer. Pero finalmente yo tengo la convicción, hay personas, hermanos, en la fe que respeto y que quiero, que dirían que esto no es tan importante. Para mí es extremadamente importante, basado en lo que yo he podido estudiar y conocer de la Biblia. Es decir, si yo soy bautizado en una comunidad del pacto que no es la comunidad del nuevo pacto verdadera, y todas esas las voy a poner, yo sé que eso suena fuerte, pero voy a utilizar el lenguaje de Apocalipsis. Toda comunidad que no es la comunidad del nuevo pacto, para mí es una sinagoga de Satanás. Ese lenguaje está en Apocalipsis, créanme. Es una de las muchas formas en las que se refiere a la comunidad del antiguo pacto apóstata. Y a mí me dicen que yo a veces uso un lenguaje muy fuerte, pero yo creo que es el único lenguaje apropiado. Toda comunidad que no es la comunidad del nuevo pacto, la comunidad que Dios ha redimido en Cristo, la vid verdadera, todo creyente que es injertado a la vid por bautismo, es miembro de la sinagoga de Satanás, es miembro del reino de la oscuridad. Es decir, que si, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, pongamos un ejemplo que no utilizamos mucho, que es uno de los muchos, la iglesia ortodoxa oriental bautiza en agua, sí. Bautiza por inmersión, sí. Incluso a los bebés. Bautiza bajo la fórmula correcta, sí. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Es más, ellos sumergen a los bebés muy curiosamente. Me imagino que han visto videos de esos porque la gente los hace chistosos. Y es que lo hacen de abajo, los voltean, lo hacen para arriba, los voltean, lo hacen para abajo, los voltean, lo hacen para arriba, los voltean, lo hacen para abajo, lo voltean para arriba. ¿Por qué? Porque todo es 3 veces. ¿Por qué? Porque todo hace referencia a la Trinidad. ¿Son ellos una comunidad del pacto? No. Es decir, el bautismo en la iglesia ortodoxa oriental no es válido. ¿Es el bautismo en la iglesia católica válido? ¿Bautizan con agua? Sí. ¿Sumergen? No. ¿Pero mojan? Sí. Entonces pongámosle ahí más o menos. ¿Usan la fórmula? Sí. ¿Son comunidad del pacto? No. Es decir, el bautismo en la iglesia católica no es válido. ¿Es el bautismo en la iglesia mormona válido? No, definitivamente no. Absolutamente no. Estamos más cerca a ellos que a ellos, pero los mormones también bautizan. Ellos tienen un montón de cosas raras del bautismo, porque Juan el Bautista se le apareció a Joseph Smith. Entonces ese es un bautismo rarísimo. Pero no es válido. O sea, por 1.000.000 de razones, pero solo vamos a la comunidad ¿son parte de la comunidad del pacto? No. Es una iglesia unitaria. Parte de la comunidad del pacto, no, pues no usan la fórmula trinitaria y tampoco son parte de la comunidad del pacto. Ya hay muchas, pero creo que estas son como las principales en nuestro contexto. Una secta como los Testigos de Jehová, obviamente el bautismo de ellos no funciona. Una secta rara y extraña como son
como es la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, que eso es una cosa autoexistente, idiosincrática, increíblemente rara. No, hay iglesias pentecostales que dan el bautismo de verdad, sí. El bautismo que dan en una iglesia bautista independiente, en una iglesia no denominacional, en muchas iglesias es válido. Porque la teología no hace a la comunidad del nuevo pacto o no, eso lo hace Jesús y la obra que él hizo. No que tanto conocimiento teológico tengamos, no que tan cierto sea lo que creamos o no. Pero definitivamente hay iglesias falsas, hay sinagogas de Satanás. Acá podemos incluir a los judíos ortodoxos y a los judíos liberales. El bautismo de ellos no es válido. El bautismo de Juan el Bautista no es válido. Y ahí le puedo decir a mis amigos, bueno, no hay casi anabautistas, pero los anabautistas tenían todo esto basado en el bautismo de Juan y a ellos les encantaba. El anabautista es porque bautiza de nuevo, porque el bautismo de infantes no sirve. Entonces tienen que bautizar, pero de nuevo, rebautizan y rebautizan y rebautizan. A ellos los conocían como los del segundo bautismo. Y aquí es donde yo digo, finalmente, esto es todo lo que es requerido para un bautismo válido. No veo nada más bíblicamente que yo pueda decir, uy, pueda yo incluir para decir un bautismo es válido. Es decir, que la edad no es un requisito para un bautismo válido. En mi convicción. Y ya hablaremos de eso la próxima clase. Pero si una iglesia verdadera bautiza a un bebé, ese bebé no tiene que ser rebautizado. Esa es mi convicción. En ningún sentido. ¿Tiene la señal verdadera del pacto? Ya, eso es todo lo que necesita. Porque la señal no salva y la profesión de fe no hace la señal. Un niño de 4 años se bautiza de 3, de 2, de 1, de 6. ¿Es el bautismo válido? Sí. No tiene que rebautizarse. Un adolescente de 12, de 13, de 14, un anciano de 50. ¿Todos esos son válidos? Sí, están en esta categoría. Si están acá adentro. Si están acá afuera, ahí sí no. Esto sí, no. No gigante. Pero acá sí. Lo he orado, lo he estudiado y estudiado y estudiado. Porque crecemos con... Uno, lo que importa es la profesión. Lo que importa es las palabras que salgan de mi boca. Lo que determina si el bautismo es válido. Pero lo que determina si el bautismo es válido es la obra de Jesús. Que Él completó. Y que esté bajo las instrucciones, la ordenanza que Jesús dio. Nada más. Y no hay un requisito de edad para ser bautizado. En el sentido de que no lo hace más válido o menos válido. Ahora, ¿deberíamos bautizar bebés? ¿No deberíamos bautizar bebés? Eso lo veremos la próxima clase. Ya. Último. Que estaba esperando. última clase sobre el bautismo, lo prometo. Pero entonces ya entendemos qué es, por qué es importante, cómo se aplica, o bueno, por qué es válido o no un bautizo. Y es importante entender, no todo bautizo es válido. Entonces, en ese sentido sería un poco, entre comillas, más anabautista. Porque hay mucha gente que sí es dogmática. Lo que importa es que alguien lo bautizó a alguien a uno en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no importa si fue el diablo mismo. Si lo bautizó a uno a alguien así, ya es suficiente. Yo tampoco me iría a ese extremo de decir, ya, cualquiera. Si me bautizaron a mí en la iglesia monofisita, liberal, LGTBI+, X, pero lo hicieron en nombre del Padre y del Espíritu Santo, ya es suficiente. Yo no voy a ese extremo de decir solo un bautismo en toda la vida. Yo digo solo un bautismo válido en toda la vida. Esa es mi convicción. Válido. ¿Es válido el bautismo? Ya. Ya es suficiente.
Sí, hay diferencias de gente que dice, ay, pero era un bebé, pero es que el bautismo no está basado en qué tanto conocimiento, qué tanto entendimiento tengo yo del bautismo. El bautismo es una señal. Tengo yo la señal, listo. Fue la señal aplicada de forma correcta por una comunidad del pacto, por una iglesia local, parte de la comunidad universal, la comunidad del nuevo pacto, sí, eso ya es todo. No hay que rebautizar. Ay, pero ¿y si el bebé luego deja de creer? Pues hay gente que se bautiza de grande y también deja de creer. Entonces que no bautizamos a alguien hasta que tenga 85 años y ya se vaya a morir y ella vivió toda su vida con Jesús. El bautismo no regenera, el bautismo no tiene poderes mágicos, el agua no se vuelve nada, no cambia de naturaleza, no cambia de sustancia. De la misma forma que un día es un día, el sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el sabbat. El día de reposo es un día que Dios le dio a su comunidad del pacto, como señal y sello de que eran su pueblo. Eso es todo, es un día, sí, es un día bendecido por Dios. Esto también es una ordenanza bendita por Dios, pero no tiene poderes mágicos, no cambia la existencia de las cosas. Definitivamente no me regenera, no me da una gracia especial que me perdona los pecados como creen ellos o como creen ellos, pero tampoco es algo que depende de mí y de lo que yo crea, de la convicción que yo tenga, porque entonces el bautismo deja de tener valor en absoluto como una señal. Es como decir, no, es que yo siento que cuando nos casamos la primera vez, como que todavía no teníamos como esta conexión tan profunda, entonces casémonos de nuevo. Nadie diría eso. Y una renovación de votos es una ceremonia muy bonita y todo, y chévere, compromiso, pero el matrimonio ya está, Dios ya los unió, son uno, invisiblemente abandonaron a padre y madre y se unieron a su esposa y formaron una sola carne, ya, eso es un evento único, a vez y para siempre. Eso no se repite. Eso no se repite. Yo no me recaso. Por eso el divorcio es un tema muy interesante. Eh, pero bueno, no, eso no lo tocamos en hechos. Pero si alguna vez tocamos divorcio, aprendiendo de algún evangelio o algo, pues tocaremos ese tema. Pero hasta ahora, en este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Mucha información? Tengo una inquietud, profe, y es, al ser el bautismo una señal de pacto, dentro de, no sé si dentro de las condiciones, por así decirlo, para la aplicación del bautismo, es que se haga de manera pública, con testigos. Yo creo que se debe hacer en una iglesia, o sea, no, para mí no es una señal pública, es solo una señal visible. Si es una, si uno quiere invitar gente, bien, pero no digo que sea como obligatorio, porque para mí el bautismo no es un testimonio público de fe, es una señal de pacto. Y eso solo, o sea, si es una boda chiquita, invito a 10 personas, invito solo a mi familia y mis amigos, es menos boda, tengo que invitar a todo el mundo para que mi boda sea, para que mi matrimonio sea válido. Yo diría no. Lo que importa es que sea un matrimonio. La cantidad de invitados no hace el matrimonio. Lo mismo es acá. Quiero invitar gente, amén. Hay gente que quiere invitar más gente, hay gente que quiere invitar a toda la familia, a los primos, a los tíos, a los hermanos, a los amigos. Bien, quiere invitar a personas cercanas, quiere invitar a su familia, no sé. Eso es opcional. Pero es lo mismo que si decimos, invitaríamos a todos mis amigos a ver la circuncisión de mi bebé porque soy judío, pues no sé, tal vez. Para mí sería algo raro, pero si quiero invitarlos, bien, pero ya una vez circuncidado ya está la señal aplicada. Es visible, pasó. No, no la hace menos válida que haya testigos o no testigos mientras se haya hecho de forma apropiada.
¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte, muchas gracias, profe. Bueno, entonces bonito fin de semana, que la pasen rico, que disfruten, Dios les bendiga, feliz domingo. Gracias igualmente. Que Dios les Gracias bendiga. Gracias, igualmente para todos. gracias, bendiciones, chao.